los servicios a los que se puede acceder en este sitio público son los clubes de lecturas para personas en condición de discapacidad, por medio de libros creados especialmente para sordos e invidentes. Que los niños lean se ha vuelto difícil por estos tiempos tecnológicos, pero acá le daremos algunos tips para que ellos adquieran el buen hábito de la lectura. Hacer que los niños lean en estos tiempos donde hay todo tipo de distracciones se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos padres de familia. Sin embargo, adquirir el hábito es cuestión de tiempo y dedicación. El primer factor necesario es que los padres le lean en las noches, que sea un hábito que se construye en familia. Segundo, que sea una buena elección de cuentos. Si seleccionamos muy bien los cuentos que vamos a compartirles, eso ya es un regalo maravilloso. Ellos comienzan a jugar con la imaginación y van a pedir todos los días cuentos. El mejor consejo es leerles a los niños. De esa manera comprenden el mensaje, disfrutan lo que oyen, atienden y se dan cuenta de las historias que hay entre las páginas. Reglas fundamentales para que los niños se enamoren de la lectura es leerles el mismo cuento que ellos pidan 1 y 1.000.000 de veces. Los padres muchas veces les leen un cuento y dicen, ya te lo leí, y el niño quiere otra vez ese mismo cuento. Y resulta que la capacidad de desarrollo de aprehensión del cuento es como un rompecabezas. Todos los días ellos cogen un pedacito, otro pedacito. La correcta elección de los textos también es fundamental. Por eso es recomendable asesorarse con expertos en literatura infantil, quienes puedan brindar las mejores opciones para captar la atención de los niños y evitar la dispersión. Hola queridos amigos, es un gran gusto saludarlos nuevamente en este programa de Imagen Universal. Y bueno, tenemos la visita del maestro Rafael San Pedro, que por cierto, creo que eres director, ¿no, maestro? ¿O fuiste director? No sé, estés todavía... Estoy en servicio, soy director de la primaria General Rafael Cravioto de la comunidad histórica de Patoltecoya. Y por las tardes soy docente, atiendo 3er grado en la primaria Aquiles Cerdán en la colonia La Mesita. De hecho, vengo de allá ahorita. Ah, perfecto. Sí. Y bueno, pues yo sé que tienes por ahí algunos trabajos que has hecho. Brevemente nos podrías mencionar acerca de estos trabajos y algunos premios que has tenido internacionalmente. ¿Y a qué se deben estos trabajos que has hecho? Pues todas estas actividades han sido desde el ámbito educativo. Yo soy docente de formación y las especialidades que tengo están todas orientadas justamente a la innovación, al arte, a vincular aspectos como la literatura, por ejemplo, ahora, y los proyectos que he desarrollado en diferentes contextos, incluidos los de la Sierra Norte, a donde llegué hace ya 18 años, pues han estado orientados justamente a crear condiciones de desarrollo educativo. Sabemos que las oportunidades que tenemos en estos contextos tan ricos culturalmente, pero también con retos significativos, con brechas significativas, pues pueden ser consideradas como áreas de oportunidad donde los educadores podemos incidir. Esos proyectos que han tenido estos reconocimientos locales, nacionales y también algunos internacionales han sido justamente para que desde el área de la innovación educativa consideremos que el arte, la ciencia, la tecnología pueden quedar integrados en proyectos educativos que desarrollen habilidades, ahora conocidas como competencias. Y entonces, pues estos proyectos, como por ejemplo uno que se llama Mozart en la Sierra, tiene como propósito fundamental el crear condiciones en la niñez para acercarse a la música clásica, pero también a la música de calidad, porque basta con encender la radio, basta con escuchar lo que a veces nuestros alumnos escuchan para darnos cuenta de que están perdiendo muchísimas oportunidades para acercarse
a música de calidad que les pueda brindar oportunidades de un desarrollo mucho más integral. Otro proyecto es el que se llama Quality Kids, niños de calidad o niñas de calidad en su traducción, que tiene como propósito fundamental desarrollar de manera integral, así como lo dice la misma Constitución, las habilidades de los estudiantes, vinculando esto que yo te comentaba, estas disciplinas como el arte, la ciencia, la tecnología, la literatura, a través de proyectos educativos que atienden esas necesidades de expresión, esas necesidades incluso de garantizar los derechos en los alumnos. Y pues son estas dos referencias, pero podemos hablar de muchas cosas más. Y en un caso que alguien se interesara en ese material, ¿lo podría adquirir o podría entrar a alguna plataforma de internet y poder verlo o investigarlo? Claro, yo tengo desde hace ya algunos años una consultoría educativa que se llama Innova Educa, que está orientada a brindar acompañamiento a docentes, a instituciones en estos procesos de la formación continua. Sabemos que mucho de lo que a veces se oferta en las múltiples opciones que hay de formación continua, cursos, diplomados, especialidades, etcétera, sabemos que mucho de esto se aparta de la esencia de la práctica, y eso es lo que a mí me ha permitido seguir con el interés, por ejemplo, ahora desde mi función directiva y también como docente, de poner en práctica muchas de las cosas que compartimos. Hoy, esto que quisiera compartirles, que es el gusto por la lectura, por la literatura infantil, es algo que tratamos de contagiar, porque solo de esa manera se pueden establecer condiciones de gusto por los libros y la lectura en estos espacios, ¿no?, que es directamente las escuelas. Y entonces ese plus yo lo vinculo a procesos de formación y de asesoría en docentes e instituciones, porque también es una oportunidad para seguir aprendiendo. Entonces, quien esté interesado, podemos compartirles la información. Ahora estamos en un proceso de asesoría para docentes en algunos aspectos que nos obligan a atender, por ejemplo, estos cambios en educación que tenemos, que ahora se llaman Nueva Escuela Mexicana. Perfecto. Y mira, coincidentemente, o tal vez ya sabías, hoy es Día del Idioma. Entonces, el tema pues va ubicado precisamente en hábitos lectores y literatura infantil. Y yo creo, haciendo esta anotación acerca del Día del Idioma. Entonces, hablando del idioma, yo tengo aquí, al ratito quisiera yo leer un pensamiento que refleja cómo está el idioma en nuestros días. O sea, cuánto realmente podemos hablar o dejar de hablar. Entonces, a veces entramos en un concepto decimos, bueno, pues lo normal es que nacemos, evolucionamos y morimos. Pero a veces hay ocasiones en que involucionamos, nos vamos hacia atrás. ¿Esto podría ser una parte de la lectura? Por supuesto. Justo hoy reflexionaba con mis alumnos de tercero, hicimos un ejercicio de escritura creativa. A veces, por ejemplo, pensamos que nuestros estudiantes tienen que atrapar todo de la inspiración y deben de llegar a esas hadas que les traen las palabras o las ideas de lo que tienen que escribir, y nos olvidamos de que existen técnicas. Gianni Rodari, por ejemplo, tiene un conjunto de estrategias que favorecen la escritura creativa y muchos otros más. Entonces, en una reflexión a la que llegábamos justo de por qué las palabras con las que yo quiero expresarme en esa idea del idioma, del lenguaje, de lo que estoy sintiendo, me es difícil porque no las tengo cercanas. Y entonces yo les comentaba de qué manera cada vez podemos tener más palabras cerca de nosotros, más palabras de las que nos hemos apropiado y a las que les damos un sentido. Y alguno de los alumnos dijo, con los libros, maestro, porque si leemos, ahí hay muchas palabras.
Y por supuesto, yo creo que la idea de que la humanidad vaya siendo testigo de estos cambios que la misma sociedad del siglo XXI nos proyecta de manera a veces demasiado ruda, tenemos a través de esa reflexión que regresar a la esencia de las palabras, porque con ellas se construye el mundo. De hecho, si regresamos a esa esencia en donde la palabra crea lo que nos rodea. ¿Cómo podemos interpretar que nuestra vida, como habíamos mencionado, ha evolucionado, pero a veces las evoluciones no son para bien? Hay ocasiones en que hay una canción de Roberto Carlos que obviamente todos la conocemos, se llama El Progreso, que dice más o menos: yo no estoy en contra del progreso mientras haya un buen consenso. Esto quiere decir que vamos a ponernos de acuerdo, pero sin que se dañe, por ejemplo, la naturaleza, sin que se dañen las buenas costumbres, sin que se dañen muchas cosas. Y a veces evolucionamos y destruimos nada más. Entonces, creemos que la evolución es el celular y que el nuevo celular, y no nos damos cuenta, al menos los que son tal vez abajo de 30 años, no saben a veces ni siquiera leer algo que se les da escrito. A ver, leemos esto. No, pues no. O sea, porque están leyendo con el celular. Y yo, que estuve dando clases en la Universidad de la Sierra, me acuerdo que yo les decía: a ver, copien esta demanda. Todos sacaban fotografía. No, le digo, escríbanla, porque escribiendo se van memorizando, claro, cuáles son los aspectos de una demanda. Y decían: no, luego la checamos. Y todos sacando fotos de lo que yo había escrito en el pizarrón. Y ahí me di cuenta, te hablo de hace como 15 años, que no, pues entonces ya esto está siendo un predicamento real de que la vida ya no es la que tenemos antes. Sí, y seguro que si le preguntaste a uno de tus estudiantes cuál era la razón de por qué no escribir y mejor tomar una imagen, seguro que alguno te dijo: el tiempo, es que es mucho tiempo. ¿Qué es eso? Bueno, yo hoy quiero, justo en esos temas que comentas, yo quiero compartir, porque es maravilloso todas estas historias que la misma literatura nos puede compartir. Hoy les quiero mostrar este libro maravilloso. Ya tiene varias décadas que se escribió. Se llama Momo. Uh-huh. Es la historia de una niña que un día llega a una comunidad como todas, como las que tenemos aquí, llena de dinamismo, de interacciones, de esperanza, pero también de vacíos, también de tristezas, también de retos. Y entonces Momo tiene una cualidad maravillosa. Es una niña que no sabe nadie de dónde vino, que está vestida con harapos y que vive en un anfiteatro, unas ruinas de un teatro donde seguramente muchas tardes esa comunidad disfrutó de las obras presentadas ahí. Y esa cualidad de la niña, esa gran cualidad de ella, es que sabe escuchar. Y ella, a través de esa cualidad, les comparte fantasía, imaginación, juegos, pero sobre todo les comparte esperanza. La esperanza de una transformación, de un cambio. Y aparecen de repente los hombres grises. Es de hecho la portada que esta edición tiene. Estos hombres grises que se roban el tiempo. Hombres grises que te dicen: no utilices el tiempo, por ejemplo, para eso que te agrada, para eso que disfrutas, porque es perder el tiempo. Mejor ahórralo. En una ocasión le dicen a un barbero que disfrutaba atender a sus clientes en todo ese proceso de cortar el pelo, de afeitarlos. Sabes que ahí va la charla, que ahí va el diálogo, el intercambio de ideas, y se la pasaba bien con sus clientes. Y los clientes también se la pasaban muy bien con el barbero. Sin embargo, los hombres grises le dicen:
No hagas eso, estás perdiendo demasiado tiempo. Cuando el cliente llegue, no hables con él porque esos minutos te los puedes ahorrar. No platiques, no le digas, no esto, no lo aquello, porque todo eso se va a ir acumulando para guardar tiempo. Cuando salgas y te dirijas a tu casa, ya no acostumbres pasar y saludar a tu mamá, ver cómo está, tomarte el té con ella. No lo hagas porque ese es un tiempo que tú puedes ahorrar. Y entonces los hombres grises se van aprovechando del tiempo, lo van hurtando con esa falsa idea de que todas esas cosas que nos emocionan, que nos gustan, que nos hacen sentir, tienen que desaparecer. La novela es maravillosa porque se adelantó a su tiempo. De hecho, pareciera una novela profética, porque justo en pleno siglo XXI, las quejas que mayor tenemos del por qué no disfrutamos la vida como la dice también el poeta Machado, paso a paso, es justo porque creemos que el tiempo quedó ahí, ¿no? Y que es algo que no tenemos que derrochar. Y en cuanto a la tecnología, por ejemplo, está esta otra obra maravillosa, que es La historia sin fin. Igual del escritor alemán que ya desafortunadamente falleció, Michael Ende, ambos son de Michael Ende. Y en La historia interminable es justo esa idea de por qué la fantasía va a desaparecer, por qué la tierra de fantasía va a desaparecer, porque el humano se está quedando sin imaginación, se está quedando sin muchas cosas, sin el sentir, pero principalmente se está quedando sin esperanza. Esa esperanza de un día nuevo, de un amanecer nuevo, diferente, en fin, de muchas cosas. Y la novela contrasta justo con esta idea de por qué es tan importante que la fantasía, que puede emanar, que se puede crear a partir de la lectura, es algo que necesariamente tenemos que recuperar quienes nos dedicamos a la educación. Y bueno, yo creo que todos, ¿no? Porque ahí está una parte muy importante de esa formación integral, no solo de nuestros estudiantes, sino de nosotros mismos. Muy bien, qué interesante. Nos vamos a nuestro primer corte comercial. Enseguida regresamos. La mejor galería de pintura en Huauchinango, con la técnica de lápiz y colores, enmarcados en madera de alta calidad. Visítanos en la calle Jiquilpan, número 2, Colonia Petrolera 1, con Hortensia Ambriz. Adquiere la pintura de tu mayor agrado al mejor precio. Cel de contacto 776-102-0126. Acuérdate de mí. La información y el análisis son de interés para la sociedad. No te pierdas este espacio con el periodista Francisco Lechuga Naranjo. A fondo, noticiero regional. En vivo todos los martes y viernes en punto de las 6 de la tarde por Canal 25, Canal Cultural Huauchinango. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros en este programa de Imagen Universal, aquí con un diálogo muy interesante, muy importante con el maestro Rafael San Pedro. Quiero felicitar a una gran amiga de Pachuca que va a cumplir años dentro de 8 días o 10 días, por ahí así, a Cristi, muchas felicidades, un gran abrazo desde aquí, desde Huauchinango. Te saludamos con mucho cariño y esperamos que el día de tu cumpleaños la pases súper bien. Tengo entendido que es el próximo sábado y bueno, pues que tu festividad sea muy grande y
que vivas muchos, pero muchos años más. También quiero mandar un gran abrazo para mi gran amigo Juanito Hernández de Café Pahuatlán, que ya próximamente estará aquí con nosotros en el patrocinio. Juanito, muy amable por tu atención de fijarte en nosotros para que estés aquí como patrocinador. Bueno, maestro, mira, quiero dar lecturas, una breve lectura de este pensamiento que encontré, que aquí podríamos dar cierta pauta en cómo nos encontramos actualmente. Dice, el idioma español tiene cerca de 300,000 palabras. En el libro Don Quijote, Cervantes usó 22,939 palabras diferentes. En una conversación entre dos profesionales se usan más de 3,200 palabras. Una canción de reggaetón tiene un promedio de 30 palabras. La mayoría de los jóvenes de la actual generación se comunican con 300 palabras. De estas, 78 son groserías y con 37 emoticones. O sea, que son ahí de figuritas que se ríen, que mandan un saludo así. Bueno, ahora ya pueden imaginar el nivel de comprensión de lectura y pensamiento crítico que poseen. Feliz día del idioma. Quiere decir que desde aquel tiempo de Miguel de Cervantes Saavedra, pues realmente era un genio de la literatura. ¿Cuántas palabras utilizó? Y después ya vino un declive hasta que el reggaetón, que por otro, y una que otra palabra, hasta la forma en que se comunican los jóvenes actualmente, que muchas veces el ok, modismos y todo esto, y que utilizan una breve sustancia de palabras y que en muchas ocasiones ya para decir hola o qué tal, mejor ponen una figurita, un emoji para manifestarse de acuerdo tal vez a la flojera de escribir. Sin duda, esta reflexión sobre el cuántas palabras utilizamos, el cuántas se utilizaban a través de estos momentos históricos donde estos grandes escritores, pues con sus obras nos mostraban, ¿no? Hay también otra novela, bueno, es otro cuento, es un cuento de Jorge Luis Borges sobre esta idea del infinito, que es el Aleph, y muchos autores han considerado justamente la lectura, las palabras, los libros, las bibliotecas, como parte de ese infinito que puede ser tan cercano a nosotros y lo contrastante con lo limitado que pueden ser, por ejemplo, estas opciones pseudoartísticas como el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo nada en contra de esa música, sin embargo, yo pongo siempre, por ejemplo, en contraste a mis alumnos para que escuchemos una y otra y que ellos puedan, por ejemplo, tomar la decisión. Hay una canción que de manera frecuente escuchamos, es una canción de un grupo sudamericano, un colombiano, que se llama Cuenticuentos y Canticuentos, y la canción se llama ¿Por qué? Es una canción que utilizamos para iniciar ese diálogo en el que vamos a fomentar el pensamiento crítico, y te estoy hablando de alumnos de tercer grado, para insistirles y acercarlos a que el cuestionamiento sea un punto de partida para la generación de conocimiento, y las palabras están presentes. Generalmente nosotros solo describimos lo que observamos, es decir, cuando a un alumno le pides a un niño, a una niña le pides que lea un texto, después cuando quieres que te lo compartan, generalmente lo que el niño o la niña te dicen es la misma historia del libro, pero no te dan su opinión, no te dicen qué sintieron, qué se imaginaron, con qué lo relacionaron, qué otros cuentos o qué otras historias parecidas han leído, y de eso se trata, de buscar opciones, de buscar oportunidades para que las palabras vayan tejiendo esa armonía
que le dé sentido a lo que nuestra imaginación, nuestra creatividad puede poner sobre la mesa para decir, pues aquí estamos y podemos aprender todos, ¿no? Y es muy cierto, y además haciendo una pequeña reflexión acerca de aquello que manifestamos de los alumnos que copiaban en el pizarrón, yo les manifestaba que al escribir se va reteniendo más la idea. O sea, digo, si ustedes escriben, si van escribiendo la idea, se va quedando. Porque si le toman una foto y ahí medio la están leyendo, no es igual. Si uno la va escribiendo, hay un fenómeno aquí psíquico que se va quedando la idea, y es más, uno va también profundizando en la creatividad que mencionas. Si uno va a decir, por decir, en alguna conferencia, o pues al escribir dice uno, caray, esto también lo puedo decir. Porque si uno lo lee tal cual es, a lo mejor no tiene uno la idea profunda, ¿no? De decir, bueno, ya lo leí. Muchas veces, como decíamos en alguna ocasión, las canciones, ¿no? Si tú escuchas a X artista, ¿no? Canta como él. ¿Pero cómo voy a cantar como él? No, yo trataré de tener mi propio estilo. Es igual como los médicos, como los abogados, como los maestros, tendrán su propio estilo. Nos inspiraremos en alguien, necesariamente, ¿no? Los futbolistas, que bueno, Pelé, Maradona, y dicen, pero pues no voy a jugar como él. Yo trataré de jugar a mi estilo, ¿no? A como mis condiciones me dan. Entonces, muchas de esas situaciones echamos a perder muchas cosas por querer emular lo que otros hacen. Sí, por ejemplo, en el acercamiento a la lectura, tanto los docentes como los padres observamos lo difícil que es contagiar ese gusto por la lectura. Paulo Freire, este educador brasileño de la educación libertaria, decía que antes de llegar a los portadores de textos, el alumno, el estudiante, el niño, la niña, el adulto, tiene que empezar a leer el mundo que les rodea. Y el mundo que le rodea son las flores, las plantas, los animales, el contexto, el paisaje, todo lo que nuestros sentidos perciben. Porque de esa manera buscamos entablar ese diálogo de nosotros con lo otro, de nosotros con los otros. Y Freire menciona que justo ese ejercicio dialógico con lo otro, con el otro, nos va a ir permitiendo generar ideas que se pueden convertir en preguntas, que necesariamente se deben traducir en palabras, y en esa necesidad de encontrarle sentido a eso que nos rodea. Y entonces, una vez que hayamos leído el mundo que nos rodea, entonces pasamos a la lectura que tiene sentido para nosotros. Ese conjunto de símbolos que tiene algo que decirnos, que tiene algo que compartirnos. Nuestro país tiene un serio problema con las competencias lectoras. En diciembre pasado se dieron a conocer nuevamente los resultados catastróficos de las evaluaciones estandarizadas, estas que a veces generan polémica, ¿no? Las evaluaciones de PISA, que incluso hace meses se creó igual una polémica porque México al parecer pretende ya no ser parte de ese grupo de países, ¿no? Porque en la lógica se menciona, ¿para qué vamos nuevamente a enfrentar la evaluación si siempre salimos mal? Exactamente, andamos en los últimos lugares, ¿no? Pero aquí viene algo muy interesante. Pocos somos los que revisamos esos resultados y tratamos de hacer mejoras. Desde que aparecieron a finales del siglo XX los primeros resultados, principios del XXI, los resultados catastróficos en lectura, en matemáticas y en ciencia, siempre los especialistas, los investigadores decían, nuestro país no es que esté reprobado solo en prácticas lectoras, está reprobado en la enseñanza del acercamiento hacia la lectura. Entonces, aquí hay una gran polémica sobre cuáles deben de ser las mejores metodologías.
para enseñar a leer, para enseñar a escribir, y nos quedamos con aquellas que la ciencia ya ha comprobado y que tenía su antecedente también en los académicos de finales del siglo XX, ¿no? Los educadores que fueron los teóricos que conocimos en las escuelas normales, en la misma universidad, esos que nos decían que la percepción del ser humano, siendo pequeño, siendo niño, es una percepción global, no fragmenta. El cerebro no está creado, no está diseñado para fragmentar cosas. Y por ejemplo, ahorita que mencionabas, ¿no? Como qué sucede al interior de nuestro cerebro. Yo, por ejemplo, he mencionado que ahora tenemos los educadores que retomar mucho de lo que la neurociencia, el neuroaprendizaje abona para el tema educativo, y por ejemplo está muy estructurado que lo primero que llega a nuestro cerebro es el estímulo visual. Bueno, los estímulos sensoriales, no solo visual, los estímulos sensoriales en un área del cerebro que se encarga de recuperar eso para después pasar al área de Wernicke, donde sucede algo también muy interesante, después del área de Wernicke al área de Broca, y del área de Broca al córtex motor, que es decir, o la palabra o la escritura, pero el córtex motor, esa área del cerebro que maneja ya justamente la parte motriz que se produce en sonido, con sentido, o que se produce en movimiento, ¿no? Entonces, la lectura desarrolla oportunidades neuronales, de enlaces, de procesos cognitivos que le dan justamente al alumno esa oportunidad metacognitiva de darse cuenta cómo aprende a través de un texto que puede él relacionar con otros, inferir, deducir, adelantarse a un tipo de pensamiento como es el que todos queremos, y de ahí las bondades de la lectura, de ahí la importancia de que los libros y la literatura estén presentes. Ahora la ciencia también lo menciona, incluso desde etapas intrauterinas, ¿no? Porque la voz se va quedando ahí en el bebé como algo que disfruta, como algo que tiene sentido para él, porque está presente también algo que necesariamente tenemos que poner sobre la mesa, que son, en el caso de la lectura, las emociones. Es verdad. Y dentro de este tipo de situaciones, ahorita me hiciste recordar algunas cosas como los audiolibros y muchas cosas que hay ahorita en internet, en la televisión, en cualquier plataforma, en donde es una lucha frontal y casi desequilibrada, en que en nuestros tiempos se luche por leer un libro cuando toda la mercadotecnia está encima de nosotros con todos los aparatos electrónicos, todos los que conocemos y los que van a venir. Entonces, maestro, ¿qué podría pasar para que regresemos a la lectura? Realmente que leamos. Sí, que el hábito esté presente, Nosotros en el ámbito educativo tenemos preocupación porque nuestros alumnos no comprenden lo que leen, pero tampoco los estudiantes del nivel medio superior, o sea, los bachilleres no comprenden lo que leen, los universitarios no comprenden lo que leen, los profesionistas no comprendemos lo que leemos, y bueno, eso solo es la consecuencia de algo más abajo. No comprendemos lo que está en un portador de texto porque simplemente ese hábito, por tener a los libros cerca de nosotros, a tener la práctica de la lectura cerca de nosotros, no está presente. Entonces, ahora, si esto lo vinculamos con la tecnología, yo creo que tenemos oportunidades maravillosas que antes no tuvimos en el tema de la lectura, porque los libros son caros, los libros no son tan accesibles, y ahora las familias con toda justificación pueden decir, comprar un libro cuando tengo otra prioridad, pues atiendo la prioridad, ¿no? Y es entendible, pero ahora tenemos la gran ventaja de que hay libros digitales, incluso, por ejemplo, libros digitales
sin que tengamos que recurrir a la piratería. Libros digitales de calidad, de los clásicos gratis. El actual gobierno tiene una propuesta a través del Fondo de Cultura Económica. Tú sabes que Paco Ignacio Taibo II, PIT II, es el responsable del Fondo de Cultura Económica, sí. y que en esa personalidad tan maravillosa que tiene para promover la lectura, ha dicho, pues tenemos que buscar todas las estrategias para que los libros estén en las casas, libros súper baratos, pero también los libros digitales. Y entonces tiene una colección muy, muy interesante que puede ser descargada desde el mismo sitio del fondo en internet sin ningún problema de derechos de autor. Lo mismo el ILCE, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, tiene muchos libros clásicos en versiones digitales, en formato PDF, que son gratis. Y, por ejemplo, nosotros hemos utilizado ambas plataformas para descargar libros que en el caso de la Primaria General Rafael Cravioto, la de Patoltecoya, de la que soy director, diseñamos un proyecto que se llama Leer para Crecer, que tiene como propósito fundamental crear hábitos lectores en las familias. Y entonces, de manera frecuente, les enviamos libros digitales para que ellos puedan compartirlos con sus hijos, ¿no? Y hemos observado, y eso lo tenemos documentado, que las familias que han considerado que sí es importante la lectura con sus hijos y estar ahí con ellos y compartirla y disfrutarla y generar interés, hay un impacto inmediato en el desarrollo incluso de sus mismas habilidades, no solo lectoras, sino sus habilidades para aprender. Entonces, eso a nosotros nos da la pauta para seguir insistiendo con las familias de que nadie te puede obligar a leer, porque la lectura por obligación ya desde ese momento tiene el estigma de que pues no... Ya va contaminado. Sí, ya va contaminado. Sí. Porque recordamos, no hacías la tarea, te portabas mal en la escuela, te quedas sin recreo a leer, ¿no? Ahora tienes que leer este libro o leer de la tal página a tal página. Como que en algunas ocasiones asociamos lectura con castigo, y entonces esas ideas pues tienen que ser erradicadas. Tecnología y lectura creo que encuentran un punto en común, y es justo ese interés, ¿no? Ese interés. Yo he tratado de ir mediando los libros en físico con los libros digitales. Ahorita no bajé mi tableta, pero muchos de esos libros que a veces son difíciles de conseguir, pues en sus versiones electrónicas es como más agradable, ¿no? Uno de los libros, uno de los últimos que leí en versión digital es un libro maravilloso que cada vez que tengo la oportunidad lo recomiendo porque es un bestseller que ya se tradujo a más de 35 idiomas. Es un libro de una escritora española maravillosa que se llama Irene Vallejo, y el libro se llama El infinito en un junco. ¿El infinito? El infinito en un junco. Ajá. Es un libro que habla sobre el libro, es la historia del libro. Mira qué interesante. Es la historia del libro, pero la historia novelada. Ahí en Patoltecoya creamos una estrategia que se llama tertulias literarias, tertulias dialógicas literarias. Y las madres de familia, cuando vieron que el libro es así, varias de ellas dijeron, no, profe, ¿cómo es el libro? Dijimos, lo vamos a ir leyendo en pausa y lo vamos a ir comentando en pausa. Los primeros capítulos fascinantes. Hay un capítulo donde se habla cómo se construye y por qué se construye la biblioteca de Alejandría. Por qué Alejandro Magno, en toda esa personalidad tan singular que tenía Alejandro, tiene la idea de que él no solo quiere conquistar territorios y riquezas, sino quiere conquistar cultura y educación, y quiere crear eso para su pueblo. El libro es maravilloso, maravilloso. Entonces yo cuando comparto con los docentes o con los jóvenes que se están formando para docentes, les digo, ese libro lo tienes que leer de cajón. Es un libro que cuando lo terminas, más deseo por querer conocer
de los libros, de la literatura, de los autores, ¿no? Y te engancha, porque te va describiendo de manera histórica desde esas, de cómo surge las tablillas con esa escritura cuneiforme, como lo que tú mencionabas, como el lenguaje, como esa idea de dejar preservadas las ideas que en este momento pues tienen sentido a través de la cultura del libro, ¿no? Es fascinante el libro. Muy bien, nos vamos a un breve video y enseguida regresamos. Babyradio.es presenta. Vamos a contar un cuento. Le, le, lo, le, lo, le. Érase una vez un niño llamado Roberto, que vivía en el bosque. A Roberto le gustaba leer libros y tumbarse en la hierba mirando al cielo. Le divertía encontrar figuras en las nubes. Llevaba una libreta roja donde apuntaba todas y cada una de las formas que era capaz de encontrar en el cielo. Le apodaban Roberto el Niño del Fuego. Lo llamaban así por su rojo y brillante pelo. Lo tenía largo hasta la mitad de la espalda. Dicen que jamás se lo había cortado. El peluquero del pueblo más cercano cuenta que un día sus padres lo llevaron, pero que una vez en la puerta, Roberto se negó a entrar y tuvieron que dar la vuelta. Una de esas tardes en las que Roberto se tumbaba en la hierba a ver las nubes, se quedó dormido. Y llegó la noche. Sus papás salieron al jardín y al verlo lo taparon con una manta de color rojo. Roberto despertó en mitad de la noche con la cara mojada por el relente. Al levantarse, se fijó en un extraño hombre que estaba subido a una escalera de madera verde. ¿Cómo? Eso no puede ser. La escalera estaba apoyada en una nube. El hombre vestía una bata blanca que le llegaba a los tobillos. Aquel hombre estaba dando forma a esa nube. La manejaba como si fuese plastilina. Roberto sintió mucha curiosidad por aquel peculiar hombre y le preguntó: Hola, ¿quién eres? Soy el escultor de nubes. Me acabas de pillar trabajando. ¿Escultor de nubes? No entiendo bien. ¿Me lo puedes explicar? Verás, mi trabajo consiste en dar forma a todas y cada una de las nubes. A la mañana siguiente, cuando salga el sol. Roberto se frotó los ojos pensando que aún seguía dormido. ¿Y esas latas de pintura que llevas en la mochila? ¿Para qué son? Algunas veces, la lista que recibo con las formas que han de tener las nubes viene acompañada de colores. Por ejemplo, si al día siguiente va a llover, me piden que pinte las nubes de gris o negro. Roberto estaba fascinado con todo lo que le contaba y decidió probar suerte. ¿Podría subir a la escalera y pintar un poco esa nube? Claro, Roberto, puedes subir. Roberto caminó hasta la escalera y comenzó a subir poco a poco. Arriba lo esperaba el escultor con un pincel rojo. Roberto sonrió. El escultor sabía que ese era su color favorito. Agarró el pincel, comenzó a dibujar en un trozo de la nube. El escultor miró la que había pintado Roberto y los dos rieron. Roberto bajó de la escalera y el escultor le siguió. ¿Volveré a verte? Claro, solo los niños que leen mucho son capaces de verme. Hace falta tener mucha imaginación. Y esa imaginación, querido amigo, solo se encuentra en los libros. Roberto recogió su manta roja del suelo y al girarse, el escultor de nubes ya no estaba. Entró en casa y se acostó en la cama. El sol de la mañana entró por la ventana despertándolo. Buenos días, cariño. ¿Has dormido bien? Preguntó su madre. Sí, mamá. La verdad es que sí. Tu padre te está esperando en la entrada. Te quiere enseñar algo. Roberto cogió un trozo de pan y salió de casa. Encontró a su padre mirando al cielo fijamente. ¿Qué pasa, papá? Mira en el cielo, justo en el centro. ¿Ves esa nube? Preguntó el padre. ¿Esa que parece un árbol? Sí, esa. ¿No te parece que pone Roberto en rojo? Roberto observó la nube y dijo con una sonrisa en los labios: Venga, papá, eso no es posible. Roberto se quedó solo mirando al cielo y dijo en voz baja: Gracias. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros en este poema de Imagen Universal. Pues mire, como le menciono al maestro aquí de las bambalinas,
Es tan maravilloso el diálogo que estamos teniendo con el maestro que se nos está yendo el tiempo como agua. Estamos ya a pocos minutos de continuar con este maravilloso diálogo y tenemos saludos de Carly Fernández y Eli Fernández. Felicidades a tu invitado, querido licenciado. Igualmente de la maestra Hortensia, felicidades igualmente para ti y muy interesante el diálogo. Pues maestro, ahorita me hiciste reflexionar un poquito acerca de el entendimiento y el razonamiento de la lectura, porque esto que nos mencionas es muy profundo. ¿Cómo voy a leer algo si no lo entiendo? Bueno, yo no critico los sistemas, ¿no? Pero hay, por ejemplo, algunos sistemas que dicen, puedes leer tantas palabras en 3 minutos. Por decirlo, no sé, algo así, 1000 palabras en 30. Una vez me lo comentó una maestra y le digo, ¿y qué entendiste de todo eso? No, pues la cosa es leer bien rápido. Entonces, la verdad, maestro, no sé aquí si esto funcione o no funcione. O sea, está bien, los enseñan a leer súper rápido, no sé cuál sea la función. Y yo le dije a la maestra, a lo mejor con ignorancia de mi parte, yo preferiría mejor entender lo que me está tratando de decir el escrito o el libro o cualquier cosa que yo lea. No sé cuál es realmente sea la función de leer tan rápido, pero no entender lo que estás leyendo. Sí, esto de las diferentes modalidades de lectura que tienen también diferentes utilidades, ¿no? Esto que hemos comentado del acercarnos a los libros y a la literatura necesariamente tiene una orientación al placer, leer por placer. Y sabemos que aquellas cosas que nos gustan, que nos agradan, que nos causan placer, las disfrutamos involucrando nuestras emociones y se quedan con nosotros. Pero también están los aspectos técnicos. Una lectura, por ejemplo, con una utilidad técnica, pensemos en alguien que va a dar un discurso, que va a dirigirse a un público, la dicción, el ritmo, la cadencia, son aspectos que se deben tomar en cuenta para esa práctica lectora, por ejemplo, en voz alta. Sin embargo, en las escuelas creo que se tiene que seguir considerando que el punto de llegada para aspectos técnicos y para lectura por placer tienen rumbos diferentes. Lo que al final se queda con la persona que le da incluso oportunidad para el desarrollo personal es justo la literatura y la lectura por placer, porque lo vinculamos con nuestras propias emociones. Existen diferentes técnicas dependiendo de esa orientación que tenga la lectura. Hay un autor que se llama Daniel Cassani, que en el ámbito educativo marca justamente esa diferencia y brinda una lista muy grande, muy larga, de muchas estrategias para que los docentes, dependiendo de lo que queremos lograr con nuestros alumnos, las utilicemos. El maestro Cassani, que es igual alguien que propone que nuestros estudiantes tienen que garantizar primero ese gusto por la lectura, ese hacer a un lado ese temor de que los libros te pueden aburrir, te pueden cansar, etcétera, etcétera, y que en un primer momento la lectura se haga por ese gusto, por ese disfrute, y que después, una vez que hayamos consolidado eso, nos preocupemos por esa lectura técnica, por esa lectura donde el número tal vez de palabras pronunciadas, donde la entonación, donde la fluidez, donde el ritmo, la cadencia, incluso el significado de las palabras tengan que ser utilizadas ya para algo mucho más técnico, ¿no? Existe también, propuesto por Cassani, varias estrategias para garantizar la comprensión. La comprensión de un texto no se remite solo a que el alumno nos diga, a ver, ¿qué entendiste? Porque cuando le decimos eso, ya lo mencionaba, nos describe la historia que ya conocemos. Entonces, hacerle preguntas, ¿no? ¿Con qué otro libro lo relacionarías? ¿Con qué historia? ¿Hay una historia de tu vida personal que puedes relacionar con esto?
Y eso yo creo que nos da pauta para que desde las aulas la lectura cada vez tenga mejores oportunidades para el gozo lector. Hay muchos textos que abonan sobre esta idea de no quedarnos solo en sujetos come libros, ¿no? Hay un cuento maravilloso también de Oliver Jeffers, que es uno de mis autores preferidos. Él tiene un libro que se llama El increíble caso del niño come libros, que justamente se llama Enrique. Y entonces Enrique se comía los libros, los devoraba, y un día se indigesta y lo llevan al médico. Y entonces descubren que el problema de él era que con tantos libros que se había devorado, hacía una mezcla entre varias historias y al final no tenía a veces un sentido muy práctico, ¿no? Está muy... Exacto. Sí. Que al final se creaba un caos. Si quieren saber qué pasa en el final del niño come libros, Oliver Jeffers es uno, incluso él es uno de los autores que en esta editorial de el gobierno federal, que es el Fondo de Cultura Económica, tiene varios libros. Varios de ellos están en la biblioteca del aula. Tiene uno maravilloso que se llama también Cómo atrapar una estrella. Entonces es la búsqueda de un niño que anhela tener una estrella cerca y pasa por una serie de aventuras con el único propósito de tener una estrella. Y lo mismo, hay que leerlo para saber qué sucede al final, ¿no? Y así como Oliver Jeffers, hay muchísimos autores, incluidos mexicanos, ¿no? De los autores de literatura infantil mexicanos que tenemos que enunciar de manera muy puntual es, por ejemplo, Francisco Hinojosa, que tiene un libro que cada vez que se los leo a mis alumnos les emociona. Es La peor señora del mundo, una señora que maltrataba a todo mundo, que golpeaba a todo mundo y que un día en la comunidad en donde viven todos se ponen de acuerdo y ahí viene el trabajo colaborativo y el pensamiento creativo y dicen, pues tenemos que hacer algo porque si no la señora pues va a acabar con nosotros, porque a cualquiera que se encontraba en la calle lo lastimaba, a sus hijos los hacía comer comida para perros y bueno, ya se imaginarán todas las atrocidades que hacía esta malvada mujer, pero se les ocurre algo muy creativo. Se les ocurre engañarla para que cada vez que la señora hiciera algo bueno, ellos dijeran que era algo malo. Y entonces eso va conflictando a la mala mujer, ¿no? Porque ahora se termina la comida para perros y le tiene que dar cereal con leche y miel a sus hijos. Y cuando se lo sirve, los niños dicen, pero ¿qué es esto, mamá? Esto es comida de alacranes, esto no lo queremos, no nos gusta. Y entonces la peor señora del mundo los obligaba a seguir comiendo cereal con leche y miel, y así como esa idea, pues muchas otras que van como que hilvanándose. Al final la terminan por engañar y todas esas maldades que había hecho, pues las cambia y la comunidad también se transforma. Maravillosa la historia de La peor señora del mundo. Y Francisco Hinojosa tiene varios libros con ese mismo humor, no con un afán moralizante, porque a veces eso lo confundimos con la literatura infantil. Creemos que toda la literatura infantil, toda la literatura que se hace para niños debe tener moraleja o debe de servir para enseñarles algo, y no es así. Tenemos el caso maravilloso de Roald Dahl, por ejemplo. Roald Dahl es uno también de mis autores de literatura infantil favoritos. Apenas estuvo hace algunos meses en pantalla la versión de Charlie y la fábrica de chocolate, escrito por Roald Dahl, pero Roald Dahl es el escritor de Matilda, es el escritor de Jim y el durazno gigante, de Las brujas, de La medicina de Jorge, infinidad de historias que nos muestran que los adultos siempre hemos sido, gandallas con los niños porque nos aprovechamos de ellos, porque creemos que no piensan, porque creemos que no razonan, que no tienen un pensamiento crítico. Y en la obra de Roald Dahl, él pone a los niños como los principales protagonistas, porque son los niños los que ponen en jaque a los adultos, ¿no? Matilda, ¿no? Que pone en jaque a sus papás porque es una niña que lee. O también la idea de los estereotipos que se ven en Charlie y la fábrica de chocolate,
y muchas otras de las historias de Roald Dahl, ¿no? Que considera a los niños como personas sumamente inteligentes y por eso su literatura está en ese sentido. Hubo un tiempo en el que se pensaba volver a reeditar la obra de Roald Dahl, pero quitándole todas esas, entre comillas, malas palabras o malas ideas de eso que es la característica principal de Roald Dahl. Y así como ellos, pues infinidad de escritores, Melanie Watt, que es otra de mis escritoras favoritas, y yo creo que en la medida en la que los padres, los docentes, vayamos teniendo esa cercanía con la literatura y la vayamos haciendo nuestra, estaremos en mejores condiciones de contagiar ese gusto por la lectura. Muy bien, ya estamos en la parte final de este interesante programa. Siguen llegando saludos para ti. Gracias. Saludos para el maestro del licenciado Leobardo García, igualmente del maestro Venancio López y también de la cafetería Paguatlán. Y maestro, nada más quisiera brevemente, porque para mí es muy importante que en un minuto nos pudiera decir los beneficios o el beneficio de la lectura en la ortografía, porque cuando uno lee se va uno memorizando cómo se escriben las palabras, y hay cada aberración que escriben mucha gente, de verdad, y en la lectura yo me he dado cuenta que no necesitamos muchas veces estudiar ortografía, va uno adecuándose a cómo se escriben las palabras, y siendo niño eso se va, y es una formación que vas leyendo y vas diciendo, caray, no, es que no se escribe así, ¿no? Entonces, bueno, no quiero ya ni mencionar cómo escriben, pero es muy lamentable, que de verdad muchas veces, y con todo respeto lo digo, hasta los maestros, algunos escriben, Dios mío, digo, ¿cómo escriben de esa manera? Entonces, qué gran ayuda es que un niño adulto o de la edad que sea lea para que su formación ortográfica mejore. Sin duda, la cultura escrita, que ahora en la nueva escuela mexicana es una de las prioridades nacionales y que también es un eje articulador, nos da la pauta para que de manera armónica, de manera integrada, consideremos que una buena ortografía es una consecuencia de un acto lector, porque ahí está esa oportunidad que tenemos. Ahí se refleja. Ahí se refleja. Pero también la ortografía como una habilidad. Y si nos vamos a la esencia de las habilidades, una habilidad, por ejemplo, la de conducir. Cuando una persona está aprendiendo a manejar, pues al principio se le apaga el carro, se puede ir chueco, incluso dar un golpe, porque está aprendiendo. Pero después que se volvió hábil, porque la habilidad se desarrolló después de mucha práctica, puede incluso conducir con los ojos cerrados. Lo mismo pasa con la ortografía. Al ser una habilidad, esta no puede desarrollarse si no hay frecuencia. Si los alumnos, como tú decías en este ejemplo de los universitarios, no escriben, y no escriben solo la copia, que algunos incluso dicen es que eso no es correcto. Ahora, Casani, al que cité, es uno de los que propone que se ha perdido esa práctica de la clase donde el docente explica con detalle en el pizarrón y después les pide a los alumnos que escriban. Puede haber muchísimas estrategias innovadoras, pero esa es una de las que cognitivamente, por estas áreas que yo les mencionaba, el área de Wernicke, el área de Broca, el córtex motor, que nosotros no observamos cómo se procesa todo eso a nivel neuronal, pero que permite que un ejercicio como la copia pueda traducirse en el desarrollo de ciertas habilidades. Y entonces la lectura en voz alta, la escritura creativa, esta de hacer ejercicios muy sencillos como pedirles a los alumnos que a partir de un título, por ejemplo, puedan crear ellos el cuento y que después en la revisión no solo corregir si la palabra está correcta o no, sino si la palabra fue la adecuada para decir aquello que se quería decir. Entonces creo que todo está embonado y se aterriza justamente a que la comprensión emane desde el haber garantizado primero hábitos lectores.
Muchas gracias, maestro, por haber estado aquí con nosotros. Obviamente nos quedamos en el camino porque hay muchas cosas que platicar contigo y espero que próximamente estés de nuevo en el programa. Estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias por la invitación. Por habernos sintonizado. Nos retiramos con esta canción y recuerde que sea feliz, feliz y muy feliz. Nos vemos pronto. Hasta luego.